Audiencia, saludos para todos ustedes con respeto. Les recuerdo que este programa tiene auspicio de la Casa Municipal, de su titular el alcalde Guarderas, de su cabildo, porque el empeño de nuestro municipio es devolverle a Quito su condición perdida de emporio económico, dinámico. Y uno de los factores que hace posible eso, recuperar eso, es la construcción. Ustedes saben, la construcción depende de muchísimos factores y da empleo a un enjambre, a un abanico enorme de gente y de profesionales. Y un factor esencial en la construcción es el crédito y la tasa de interés. De este tema vamos a tratar con el arquitecto Jean Proaño de Constructores Positivos. Vamos a hablar de la construcción y muy concretamente del fenómeno del crédito, que en el año 2022 creció en 10 puntos, ¿no? Ya vamos a ver eso. Joan, ¿cómo Ujú. está? Sí, muy bien, muy buenas noches, Marcelo. Un saludo a toda la amable audiencia. Y sí, precisamente nosotros hemos tenido, bueno, en reservas, hemos estado bien en el mercado inmobiliario en este 2021 que pasó. Cerramos con un 9.5% más de reservas con respecto al año anterior. Y lo bueno de esto también es que ya es un crecimiento sostenido, es decir, en el 2021 crecimos un 18%, en el 2022 crecimos un 9.5% y eso nos ubica ya en reservas prácticamente a los mismos niveles prepandemia, solamente un 1% abajo del 2019. Entonces podemos decir que el mercado inmobiliario medido por las reservas que nosotros tenemos de las unidades habitacionales, de cierta manera se está recuperando. Bueno, Joan Proaño, cuéntenos un poquito qué significa para nuestro público esto de las reservas que usted acaba de citar. Sí, sí, muy importante su pregunta, Marcelo. Bueno, en el mercado inmobiliario siempre los proyectos están generalmente en construcción. Entonces las personas se acercan a nuestros proyectos, ven una casa que les guste y hace una reserva, una promesa de compraventa. Esas son las que se han subido, que son prácticamente las ventas las que hemos subido. Luego eso ya se tiene que materializar con el tiempo y se materializa en el momento de la entrega del crédito hipotecario, que en créditos hipotecarios también hemos tenido un alza sustancial en este 2022. En el 2022 que pasó, prácticamente vamos a cerrar con 2.030 millones de dólares, casi equiparable con los 2.165 del año 2018, prepandemia, que ha sido históricamente nuestro mejor año en colocación de crédito hipotecario. Joan Proaño, quiero preguntarle algo. Reservas crediticias específicas y orientadas a la construcción. ¿Cuál es su fuente? ¿Es la banca pública? ¿Es la banca privada? ¿Es el cooperativismo? ¿Dónde está su Las fuente principal o es una suma de factores? Es una suma de factores. A ver, nosotros debemos saber que anteriormente el BIES era un gran actor y prácticamente tenía el 65% del mercado de crédito hipotecario. Eso ha ido bajando y un poco el BIES ha ido cediendo también terreno a las cooperativas, que ahora resulta ser que son una muy buena fuente de créditos hipotecarios. Entonces, en este año que cerró, tenemos las tres composiciones, tenemos la banca privada, tenemos el BIES y tenemos las cooperativas. Prácticamente el BIES está con un 33% de participación, las cooperativas están con un 20% de participación y el resto corresponde a los bancos privados. Bueno, entonces me queda el remanente. Como Uh -huh. pregunta, ¿qué está haciendo la banca pública y muy concretamente lo que tiene que ver con el Midubi? Ya, el Midubi en este momento tiene lo que son las tasas de interés subsidiado.
Es un programa que comenzó con el gobierno cuando era ministro Richard Martínez. Se logró unos fondos del exterior para poder subsidiar las tasas de interés y entregarlo mediante la banca privada. Estas tasas de interés están subsidiadas actualmente al 4.99% y le financian hasta el 95% del valor de la vivienda. Nosotros consideramos que este es un factor muy importante dentro de la reactivación y lo que siempre le hemos venido solicitando al gobierno es que se vaya rellenando este fideicomiso para que esto sea sostenible en el tiempo. Recuerde usted que nuestros proyectos inmobiliarios no son proyectos de 6 meses, de un año, ¿no? Sino duran 2, 3 años y necesitamos tener esa estabilidad. Eso es algo que no hemos logrado todavía tener una respuesta. ¿Cómo se van a rellenar esos fondos de este fideicomiso para seguir manteniendo esta tasa de interés subsidiada? Es decir, los fondos fluyen, conforme fluyen se van reduciendo y si Ujú. tienen un subsidio, tienen un auxilio financiero exterior, lo esperable del gobierno y de su frente externo es que los vayan realimentando. Ese es el reclamo que ustedes tienen. Así es, así es. Y en eso sí todavía no hemos tenido, hemos estado en diferentes foros, le hemos dicho al gobierno que siendo la industria de la construcción y la industria inmobiliaria tan dinamizadores de la economía, deberíamos ya tener una respuesta de cómo vamos a rellenar estos fondos. Estamos actualmente en conversaciones y hay que ver cómo se van a rellenar estos fondos. Este es un requisito sine qua non para que siga el desarrollo inmobiliario en la capital y en el Ecuador en general, ¿no? Yo había hecho con usted una premisa de hablar, y estamos haciéndolo, del crédito en la construcción. Ujú. ¿Cuál es la fuente de ese financiamiento para subsidiar el crédito de construcción? La banca multilateral mundial, el Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo, la Andina de Fomento, ¿de qué se trata? Ya, en este se emitieron bonos y con la garantía del BID fueron estos bonos para obtener la mayor parte de los recursos. Y también inyectó algo de recursos la CAF y inyectó en ese entonces algo de recursos del gobierno nacional. Con esas tres fuentes de financiamiento es que se creó este fideicomiso. Pero en general fueron bonos que se emitieron en el exterior con garantía de la CAF, del BID. Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, nos contenta saber eso, que estamos volviendo a los rangos y a los regímenes antes de la pandemia. Esto es el Ujú. año 2018, ¿no? Y esperemos que eso vaya en ascenso, vaya en recuperación constante. Porque, si usted me lo permite, Jean Proaño, a ver, aquí están involucrados inversionistas, ingenieros, arquitectos, urbanistas, ¿sí? Están los dibujantes, los diseñadores, los albañiles, los maestros mayores, los jardineros, los carpinteros, los plomeros, los electricistas, los transportistas y todo el mundo, Joan. La señora de los motes, Marcelo, la que nos va a vender los motes todos los días a las 10 de la mañana. Correcto, cuando digo todo el mundo, ¿no? Por eso el Ujú, fenómeno del crédito es importante. Ahora bien, si nos remitimos un poquito, no podemos compararnos con el primer mundo. Cuando en Estados Unidos de Norteamérica hay un proceso inflacionario como el de ahora, ¿no es ujú. cierto? Inmediatamente suben las tasas de interés. Y cuando suben Así es. 1, 2 puntos, caramba, es un escándalo. Cuando suben 3 puntos, es una hecatombe. Aquí subimos 10 puntos y no pasa nada, ¿no? Ujú. Bueno, las Así es. comparaciones son Y malas ese y es, son fastidiosas, pero hay que hacerlas. y ese es precisamente lo otro que nosotros decimos, ¿no? A ver, tenemos estas tasas de crédito de interés subsidiados. El BIES también tiene un muy buen programa de tasa de interés preferencial para viviendas VIP, es decir, para las viviendas de menos de $103,000, que le prestan al 5.99 y le prestan el 95% del valor de la vivienda. Pero claro, los bancos siguen estando en sus rangos del 8.5 al 10%. Las tasas de interés de los bancos también tienen que acompañar estas tasas de interés subsidiados y estas tasas de interés preferenciales que tiene el BIES, que tienen ciertos bancos privados, pero subsidiados por el Estado, ¿no? Entonces, Es decir, ese es lo un que usted está deber. diciendo, Joan,
Cuando usted dice tienen que acompañar, lo que usted está pidiendo es tienen que bajar la tasa de interés. Claro, la tasa de interés también tiene que ir a la baja. Nosotros entendemos que hay sin número de factores, nos hemos reunido siempre con la Sobanca, con todos, sabemos que hay un sinnúmero de factores que influyen en determinar las tasas de interés, pero yo digo, sí es posible, ¿no? Si podemos lograr, por ejemplo, con el BIES un 5,99%, ¿por qué no con el resto de bancos también lograr bajar las tasas de interés para que sea más asequible? Se dinamiza la economía, va a haber muchos más cuentacorrentistas, va a haber muchos más cuentaahorristas y en general la dinámica de la economía ecuatoriana va a fluir de mejor manera. Claro, el problema crónico de la banca privada es que no, es un oligopolio. Por eso el señor presidente, cuando fue candidato, nos ofreció a los ecuatorianos de invitar a la banca internacional a competir. No ha cumplido, No ha entre cumplido. otras cosas que él ofreció. Y el otro tema es que la banca privada no avanza a entender que bajar las tasas de interés en el crédito significa que puede recuperar, inclusive ganar mucho más por volumen. Uh -huh. Así es. Esa es una de las premisas y eso es algo que nosotros decimos, ¿no? Y como digo, en el momento en que hay más crédito, hay más empleo, hay más cuenta correntistas, hay más cuenta ahorristas, hay más dinero en la banca. Entonces, bueno, esa es una de las cosas en las que nosotros estamos. Lo otro que le puedo señalar, Marcelo, que es un número que nosotros hemos visto con bastante preocupación, es la subida en el índice de precios de la construcción, es decir, de los materiales de construcción. De abril del 2021 a abril del 2022 subieron un 11,65%. Esa es una cantidad exorbitante. Y claro, las viviendas no pueden subir en la misma medida porque el poder adquisitivo del mercado ecuatoriano ya no da para esa subida. Entonces, los constructores hemos tenido que, en gran medida, absorber esas alzas de los costos de la construcción. Bueno, Joan Proaño, aquí usted acaba de dejar abierto un nuevo capítulo porque cuando hablamos de costos de los insumos, de los materiales de la construcción, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de aranceles, de También. importaciones, de producción, es decir, los impuestos a la industria en definitiva. Y ahí tenemos una carga que está volviéndose insoportable, pero dejamos abierto este capítulo para una siguiente conversación. Muchas gracias, Joan Proaño. Muchas gracias, Marcelo. Una buena noche.